Buenas tardes, estudiantes. Bien, vamos a continuar una nueva semana de estudio con un tema muy interesante. Recuerden que estamos viendo sobre la revolución industrial, sobre los primeros inventos, luego la segunda revolución industrial, los inventos que se realizaron en esta revolución. Ahora en esta semana vamos a ver un tema prácticamente social. Vamos a ver cómo en la revolución industrial el trato que le dieron a los trabajadores. Recuerden que su forma de trabajo era el campo, pero con la invención de muchas máquinas que dieron lugar a nuevas técnicas, nuevos trabajos. Vamos a ver cómo surgen estas fábricas, pero vamos a ver en sí el trato que le daban a los trabajadores. Y como tengo conocimiento, trabajaban de niños, niñas, ancianos, y el trato que les daban los empresarios, los dueños de la fábrica. Bien, entonces entremos al tema. No sin antes pues agradecerles y pues que se sigan cuidando junto a su familia. Bien, el tema es la revolución industrial y la prevención de riesgos laborales. Como observarán ustedes aquí en esta lámina, en esta foto, miren cómo están, a qué altura están los trabajadores que serán los que diseñan, los que están mirando pues qué herramientas usar o cómo van a hacer los trabajos, en la forma como se exponían a que en cualquier momento podían caerse una ráfaga de viento o bien pues se mareaban. Aquí se ven personas no tan jóvenes, otras son mayorcitas, pero miren el riesgo laboral que tenían. Bien, entonces vamos a entrar en materia, como les decía. Durante la revolución industrial en el siglo XIX, las condiciones de trabajo eran nefastas y los salarios resultaban de miseria. Las jornadas de trabajo eran de 12 a 13 horas. Incluso para los niños y los trabajos eran repetitivos y a destajo. En los locales donde se realizaban la actividad laboral no había ventilación ni higiene y los trabajadores se amontonaban junto a máquinas mal instaladas. Esta circunstancia provocó explosiones, los accidentes se multiplicaban, la inhalación de sustancias tóxicas y el calor convertían el aire en irrespirable. Así, trabajar se transformó en una tarea insoportable, con amputaciones de dedos y de brazos, y se originaban muchas enfermedades. Era una época de crecimiento económico, sí lo había, ¿verdad? Pero las necesidades del obrero fueron ignoradas por el sistema. Y es que los obreros se los consideraban viciosos y responsables de esta situación de mala vida. Es que esta actitud se mantuvo durante el siglo XIX y gran parte del XX. Para realizar esta situación empresarial, se crearon las leyes de prevención de riesgos laborales. Así, el antecedente de la actual ley de prevención de riesgos laborales de 1995 es la ley de accidentes de trabajo de 1900. Empresario y trabajador tan solo han de seguir el Estatuto de los Trabajadores, el cual indica que las empresas han de tener una política
de seguridad e higiene, que los trabajadores han de contribuir a la mejora de las condiciones laborales y que el empresario debe velar por la salud e integridad de los trabajadores. Bien, señores, hemos visto pues en breves rasgos cuáles fueron las condiciones de trabajo que se elaboraba en ese entonces, durante los siglos XIX y XX. Para acentuar aún más este concepto, vamos a ver un video muy importante, así que pongan mucha atención. Hola amigos, hoy veremos. Hola amigos, hoy veremos el tema de las características de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial tuvo lugar en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por la aparición de innovaciones tecnológicas que sustituyeron la energía humana y animal por la mecánica. Con estas nuevas tecnologías se pasó de la producción artesanal a la fabrilo-industrial. La revolución industrial trajo consigo muchos cambios en la organización del trabajo, apareciendo un nuevo actor social, los obreros. Las actividades económicas se habían fundamentado en la habilidad humana y en uso de herramientas manuales. En 1789 se utiliza la máquina de vapor para transportar el mineral utilizado como energía para mover las máquinas en las fábricas. Este mineral era el carbón. En 1830 se inauguró el primer ferrocarril de pasajeros, el cual unía las ciudades inglesas de Liverpool y Manchester. En 1835, Samuel Morse, inventor del telégrafo, hizo una demostración de su invento. Con la revolución industrial surgen las clases trabajadoras y con ellas los primeros movimientos obreros. Los movimientos obreros se deben ver como una reacción contra las terribles condiciones de vida impuestas por los capitalistas a los trabajadores. La primera, la más grosera, la más horrible forma de tal rebelión fue el delito. El obrero vivía en la necesidad y la miseria y veía que otros estaban mejor que él. Su mente no alcanzaba a comprender por qué él, que sin embargo hacía más por la sociedad que un rico holgazán, debía sufrir en tales condiciones la miseria, vencía su natural respeto por la propiedad y robaba principalmente comida. La delincuencia como reacción sistemática de los obreros fue superada. Así, el ludismo fue la primera forma más o menos organizada de lucha obrera. El ludismo es un amplio movimiento que consistió principalmente en la destrucción de máquinas por parte de los obreros. En 1812, el Parlamento inglés dictó una ley de pena de muerte a quien destruyera máquinas o fuera cómplice de ello. Así terminó este movimiento obrero denominado ludismo. En 1824, el Parlamento inglés votó una ley llamada de libre asociación, mediante la cual permitía la creación de uniones obreras. Estas uniones obreras se formaron en todas las ramas industriales, con el objeto de proteger a los obreros contra la tiranía burguesa.
La función de las uniones de obreros consistía en fijar el salario y pactar en grupo con los patrones. Regular el salario según la ganancia del patrón. A este movimiento se le denominó también como trade unions. En Londres, los trabajadores formaron la Asociación de los Obreros. En 1837, esa asociación redactó la Carta del Pueblo, que debería ser presentada al Parlamento. Esta carta, donde se enumeraban los derechos del pueblo, dio origen al movimiento cartista, que consistió en enviar cartas al Parlamento firmadas por los obreros solicitando que sus derechos se reconocieran, por ejemplo, el sufragio universal o la abolición de algún decreto que perjudicaba a los trabajadores, por ejemplo, la abolición del sistema censatario. La primer carta del pueblo enviada al Parlamento fue en el año 1839 y recabó 1,5 millones de firmas. La segunda, que fue enviada y presentada, llevaba anexas 3 millones de firmas, y en 1848 se envió otra con 6 millones de firmas. Ahora te voy a dictar 10 preguntas, las cuales vas a contestar de acuerdo al pequeño apunte que acabamos de ver. ¿En qué país tuvo su origen la Revolución Industrial? Bien, señores, aquí yo les voy a dar las preguntas que es sobre el tema que se ha tratado. Son 3 preguntas. ¿Cuál fue la característica principal de la Revolución Industrial? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nuevo actor social que surge en la Revolución Industrial? Mencione el mineral utilizado como energía para mover las máquinas. ¿Qué ciudades unió el primer ferrocarril de pasajeros? ¿Quién fue el inventor del telégrafo? Pregunta 7. Diga los motivos por los cuales se dan los movimientos obreros. ¿Qué era el ludismo y en qué consistía? ¿En qué consistía el movimiento denominado Trade Unions? Y la última, ¿cuál fue el origen del movimiento cartista? Bueno, esperemos que este tema les sea de gran utilidad. Que tengan buena tarde. Señores estudiantes, ustedes escucharon las preguntas del video, también sería necesario que ustedes la desarrollen. Igual con unas 3 preguntas más que son las que yo les he puesto para como deber del tema que se ha tratado. Primera pregunta: ¿cuáles fueron las condiciones de trabajo durante el siglo XIX? Segunda pregunta: ¿cómo se consideraba el obrero a pesar del crecimiento económico? Y tercera pregunta: ¿qué leyes se crearon para la presencia de los riesgos laborales? Bien, señores estudiantes, hasta aquí este tema de esta semana. Espero pues que realicen las otras preguntas también junto con las 3 que tienen ustedes puestas ¿cómo es? En el deber pues que está ahí, las 3 preguntas y más las 10 del video. Espero que las realicen. Sin más pues, muchas gracias por todo. Hasta la próxima.